¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Memo Cavazos les saluda con un video más de la Mundial de Zagreb. En esta ocasión, una de las razas de mi corazón, los Beagle. Estamos viendo aquí al señor Adrián Lardarte de Uruguay haciendo la elección del mejor campeón en el lado de los machos. Como ven, ahí estamos en un segundo piso. En esta ocasión nos tocó a los Beagles estar en el segundo piso de lo que era el hall número 5 en Zagreb. Estas luces que ven ustedes atrás es la producción de el ring de los grupos. Y ahora vemos al señor Adrián Landarte dividir la clase en dos y va a mandar a los primeros, me parece que 5 o 6 ejemplares alrededor. La verdad es que bastante calidad, sobre todo en el lado de los machos. Las hembras se juzgaron en el ring de al lado y la verdad es que no tuve ocasión de ponerle mucha atención porque yo estaba exhibiendo un perro en este ring y pues decidí enfocarme a grabar a los machos. Pero ahí como ven, todos perros con buenas proporciones, colas bien llevadas y pues como es costumbre en esta raza, colores muy diversos y el blanco distribuido de manera muy caprichosa. Habíamos visto solo la mitad de la clase, aquí está ya haciendo una preselección. Jala este macho de esta muchacha que si no me equivoco es rusa. Un bicolor. Dos tricolores medio borrados. Otros dos. El de la muchacha de azul. 2, 4 me parece que se queda con 6. Y a los otros les agradece su participación. No son más de 6, 2, 4, 6. Parece que son 8 con los que se queda aquí. Vemos las angulaciones bastante correctas, cabezas balanceadas, unas un poquito más pesadas que otras, pero en general Beagles de bastante calidad. Como sabemos, esta es una raza inglesa que sus proporciones hablan de que debe de ser 11 de largo contra 10 de alto, es decir, que debe ser una minucia más larga. De aquí vemos que manda a la clase alrededor. Y como ven, los perros se presentan de manera muy segura y todos los manejadores haciendo un excelente trabajo. La muchacha de adelante haciendo free bait, los demás posando el perro de manera tradicional y le da las gracias al de adelante. Seguramente aquí se va a quedar con 4. Le da las gracias al compañero de España, que va a disculpar porque no recuerdo su nombre, y va a pedir ahora y de vuelta a los que se quedó. ¿Cuál es tu favorito? Pónmelo aquí abajo, te agradezco muchísimo tus comentarios y por supuesto, si te gusta mi material, agradezco mucho que lo compartas. Siempre se los voy a agradecer muchísimo. Y por supuesto, suscribirse a mi canal es la manera en que pueden ayudarme a hacer crecer mi proyecto. Como ven, un ring mediano, un poquito apretado cuando las categorías eran muy grandes, pero ya al quedarse con 10, con 6, 7, 8, 10 perritos, el ring funcionaba bastante bien. Y pues nada, la experiencia de el señor Landarte le permitió manejar el ring a la perfección, siempre siguiendo el mismo patrón a lo largo de todo el día. Me parece que tuvo por juzgar cerca de
de 80 machos, así que fue una labor de pues toda la mañana. Esta muchacha de aquí, también de extracción rusa, estaba atrás de mí en la categoría y como ven es bastante habilidosa. Vean la manera en que lleva la mano, la manera en que deja el perro suelto. Se ve que tiene también bastantes tablas. Recorre nuevamente la línea el señor Landarte para seguramente empezar a definir quiénes van a ser los ganadores. Le da las gracias a estos dos más y ahora sí se queda con 4. Entre esos 4 se va a repartir el pastel de esta categoría. Vamos a ver qué es lo que decide. Ya están puestos los números ahí. Y como ven, se toma su tiempo, como debe de ser, como mandan los cánones. La verdad es que mucho que aprenderle al señor Landarte. Y parece ser que los quiere ver una vez más. Y jala al de la muchacha de adelante al frente. Después al segundo perro, que si no me equivoco es chileno. Y deja a los otros dos. Y así es como los deja. ¿Qué les ha parecido, amigos, la categoría? Ahí los vemos tomándose la foto. Y como saben, siempre trato de hacer un acercamiento para que ustedes los puedan ver más al detalle. Y aquí estoy ya a la final de la raza. Esto es el Minor Puppy. Me parece ser que es de 3 a 6 meses o de 4 a 6 meses. Y como el señor Landarte no había visto a la hembra, opta por ponerla en la mesa. Ahora manda a mover el macho. De un entusiasta seguidor mío de Ecuador, de apellido Murillo, que tuve mucho gusto en conocerlo y por cierto que le mando un saludote. Ahora la perrita, que pues se está presentando como cachorra. Muy probablemente sea su primera experiencia dentro del ring. Ven, la señora que está ahí parada del lado izquierdo fue la encargada de juzgar a las hembras y está ahí pues atestiguando qué es lo que el señor Landarte se va a quedar al final. Y sí, fue la hembrita la que más le gustó y la señora que está ahí en medio fue quien juzgó a las hembras. Desgraciadamente les debo el nombre. Y ese que ven, esta es la conclusión de la raza. Esa que ven adelante es su servidor, el del saco azul, con el joven macho que se me estaba portando bastante mal y me dio bastante batalla. Después viene la joven hembra, si no me equivoco el campeón macho, campeón hembra. Y los ganadores del casillo al final. Como ven, siguiendo el mismo patrón, poniendo atención a la expresión, más sin embargo yo los había visto de lejos, ya había visto las proporciones. Y siguiendo la rutina, como no había juzgado a las hembras, las toca, lo cual no grabé. Y aquí pone estos dos adelante y nos manda a mover. Y de vuelta nuevamente.
Como ven, hace falta un poquito de zoom aquí, ya que obviamente al estar yo en el reino fue quien estuve grabando. De hecho, agradezco a mi amigo el señor Cuartas, que me hizo favor, también entusiasta creador de Beagle. Seguramente muchos de ustedes la conocerán, quien me hizo favor de grabarme esta parte. Se lo aprecio muchísimo, porque pues para mí el Beagle es una de las razas más importantes, y no es la que más. Como ven, vio a los perros posados, vio a los perros de frente, los vio mover y también los ve cuando llegan. Este es mi perrito, que es de origen australiano y que mi cliente vive en Austria. La verdad es que llegó bastante salvaje a mis manos. Me costó un poquito de trabajo ponerlo en cintura, pero pues ganó el joven, el campeonato mundial joven, y en breve van a ver que también ganó el joven de la raza. Seguramente es la hembra joven. Y es confuso la manera en que los acomodan. A veces ponen adelante a los campeones, a veces a los que ganaron el CACIF. Esta perra también muy bonita. Manejadora Rusia, afincada en Serbia, también muy famosa en la raza en esa zona. De hecho, su esposo juzgó la exposición especializada de Beagles que se juzgó por la tarde ese mismo día. Aquí vemos esta perrita casi bicolor. No sé si es una hembra o un macho. Y pues esto es ya la recta final para definir quién va a representar. Ahí yo sentí que yo tenía chance de ganar la raza cuando jala a los 3 machos. Yo sabía que mi perro iba a ser un buen free bait, aunque estaba un poco loco. Pero no, el de atrás creo que es una hembra. Fueron a los 3 que jaló. El macho campeón, el joven, y me parece ser que la hembra del CACIF. Mientras nosotros nos volvemos a posar en esa posición, manda a el resto a mover. Y en breve veremos cuál es el mejor Beagle del mundo de la Mundial de Zagreb 2024. El Beagle que representó a la raza en el grupo. Una vez más alrededor. Seguramente ya con una decisión hecha, solo quería cerciorarse que todo estuviera en su sitio. Los latidos de los corazones de todos los manejadores, ahí ya era el momento en que se aceleraban. Y jala a esta hembra hacia adelante, al sexo opuesto, el perro de atrás y el perro que traía yo como mejor joven de la raza. Amigos, ha sido un placer. Como siempre me despido diciéndoles que lo mejor está por venir.